Hola querida amiga de A Tus Pies, es un gusto poder invitarte hoy a terminar este segundo bloque del estudio de 1 Timoteo capítulo 1. Te recuerdo que el título que le habíamos colocado a este estudio fue El privilegio de servir, porque quiero animarte. Quiero que se anime nuestro corazón. Quizás estás desalentada como lo estuvo el joven Timoteo. Quizás estás a punto de largar la toalla. Como decimos, Timoteo también estuvo así. Y muchos siervos que Dios nos cuenta en su palabra también quizás han sentido el desánimo, el temor de seguir adelante con el ministerio. Pero este es un capítulo donde Dios quiere reanimar nuestro corazón para que nosotras podamos continuar en el ministerio. Una de las cosas que vimos en el programa anterior fue el verbo confiar. Ahí vimos el concepto de mayordomía y dijimos que es Dios el que nos confía esa mayordomía, que Dios es el que nos confía sus mismos misterios para que nosotras podamos servir y ser de edificación, llevando el glorioso evangelio y la sana doctrina. Ahora vamos a ver en los versículos 12 al 20, vamos a repasar un poquito la lectura y te recuerdo que los tres verbos eran, entonces, en primer lugar, confiar, segundo, vamos a ver hoy el verbo capacitar y en tercer lugar el verbo combatir, que también lo vamos a ver hoy. A partir del versículo 12, entonces miramos allí y anotamos en nuestros apuntes combatir y vamos a pensar en la palabra ministerio. Y cuando pensamos en el concepto de ministerio, tengo que entender que yo soy una sierva del Señor. Te recuerdo lo que Pablo dice en los versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Repasamos estos versículos que me encantan. Pablo, apóstol, yo soy un enviado. Dios me ha colocado por mandato de Dios. ¿A quién le escribo? A Timoteo, verdadero hijo, porque él era su padre espiritual, era aquel quien lo había traído a Cristo, era aquel quien lo había discipulado, quien lo había mentoreado, quien lo había alimentado en la fe, y para él era un verdadero hijo. ¿Y qué le desea? Me encantan estas tres palabras: gracia, misericordia y paz. Gracia, favor inmerecido; misericordia, favor incondicional; paz, favor incomparable. Estaba pensando, porque muchas veces a lo largo de la vida cristiana me encontré con personas, o quizás te ha pasado y quizás me pudo haber pasado a mí, que toman el servicio como una carga. Por ejemplo, hoy tengo ensayo de coro, tengo que ir al ensayo. Otro día, hoy tengo que preparar la clase bíblica. Y muchas veces nos damos cuenta que el ministerio se ha convertido en una carga y no en un privilegio. Hemos perdido de vista el privilegio de servir a Dios. Por eso te recuerdo el título que le pusimos a este capítulo: el privilegio de servir a Dios. Y quizás sea repetitiva, pero necesito que podamos grabar en nuestra mente que servir a Dios es un privilegio. Y ahora en este pasaje vamos a ver que Dios capacita a los que llama. Vamos a ver el concepto de diaconía y vamos a ver cuáles son las tres fuerzas motivadoras que nosotras necesitamos para continuar adelante, sirviendo con gozo, con regocijo. Y también en los versículos 18 al 20 vamos a ver una palabra que quizás mucho no nos guste, que es el verbo combatir. Así que te invito a mirar versículos 12, dice la palabra de Dios: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Dice Pablo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Paramos un segundito ahí. Yo resalté en mi Biblia los tres me. Dios me fortaleció, dice en el versículo 12, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio.
es el concepto de diaconía. Dios me pone, Dios me considera fiel, Dios me fortalece. Se trata de Dios. Lo primero que quiero que sepas, lo primero que quiero que recordemos, no se trata de mí. El ministerio se trata de Dios. A ver, Timoteo, vos estás desanimado. Sí, es verdad. Bueno, quizás sos joven. Quizás te atemoriza lo que te toca enfrentar. No fue fácil para Timoteo llegar a la iglesia de Éfeso de pronto y tener que decirle, miren, todo lo que ustedes están haciendo está mal. Hay que corregir muchas cosas. Traigo esta carta que me envió Pablo para que ustedes puedan ver que esto tiene autoridad. No fue fácil y estaba desanimado Timoteo. Quizás estaba temeroso. Y Pablo le dice, mira Timoteo, vamos, arriba ese ánimo. Pensá en mí. Si Dios a mí, que yo antes fui blasfemo, perseguidor de la iglesia, que llegué a asesinar cristianos, Dios me puso a mí, vamos Timoteo, levanta tu ánimo. Porque se trata de Dios, no se trata de nosotros. No se trata de nuestra fragilidad, de nuestra incapacidad. Es Dios el que me capacita para el ministerio, porque ministerio viene de la palabra griega diaconía, de la cual procede nuestra palabra en castellano diácono, que significa un siervo. Y Timoteo sí estaba preocupado porque quizás se veía incapaz y que sus cualidades no iban a llegar a poder suplir y quizás su carácter no iba a poder ser suficiente para confrontar a estos falsos maestros que estaban desviando a la congregación. Y quiero hablarte acá de un concepto que nosotras tenemos que tener presente, que es el concepto de ministerio, que me encanta Warren Wiersbe en su libro Llamados a ser siervos. Si no lo has leído, te lo súper recomiendo. Llamados a ser siervos, de Warren Wiersbe. Él define ministerio de la siguiente manera. Ministerio es cuando los recursos divinos, anda tomando nota, satisfacen necesidades humanas a través de canales amorosos para la gloria de Dios. Mira, 4 cosas hay acá en esta definición. Recursos divinos, necesidades humanas, canales amorosos para la gloria de Dios. ¿Cuál de estos 4 somos nosotros? Los canales amorosos. Somos un canal. ¿Qué hace un canal de agua, por ejemplo? Un canal recibe agua y da agua. Permite el paso del agua. No es un dique contiene, recibe pero no da. En primer lugar, ¿sos un dique o sos un canal? ¿Sos una mujer que se instruye? Sí. ¿Tienes tu devocional? Sí. ¿Asistes a un grupo de estudio bíblico? Sí. Pero de ahí no pasa. No bendices a otras. No ministras a otras. No edificas a otras. No aconsejas a otras. Está muy bueno recibir. Es maravilloso. Pero tengo que ser un canal. Porque hay necesidades humanas, estamos rodeadas de personas que tienen necesidad, muchas se van al infierno y nosotras, pudiendo ser un canal, no estamos bendiciendo, satisfaciendo esas necesidades humanas. ¿Con qué? A ver, y vos me dirás, no tengo nada para dar. Sí, porque no es nada tuyo. Lo que tengo que transmitir son los recursos divinos. Los recursos vienen de Dios. No son tuyos, no son míos. Si yo me nutro de la palabra de Dios, me lleno del amor de Dios, me lleno de la misericordia de Dios, tengo compasión hacia las personas, esos son los recursos que yo tengo que transmitir para la gloria de Dios, y esta es una palabra clave. Pero voy a seguir con el versículo 14, porque aquí te quiero presentar las 3 fuerzas motivadoras que dice Pablo. Pero la gracia de nuestro Señor, versículo 14, fue más abundante con la fe y el amor. Mira, gracia, fe y amor. Subraya estas palabras en tu Biblia. Pablo se pone como ejemplo de alguien que ha capacitado, que Dios ha capacitado por gracia para servir eficazmente. Oh, la palabra gracia, qué importante que es. Es entender lo que
Pablo dijo en 1 Corintios 15:10, porque por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice Pablo, es la gracia de Dios conmigo. Yo tengo que entender que así como nosotras somos salvas por gracia, fuimos salvas por gracia, regalo, favor inmerecido, sirvo también por gracia. No soy yo. Es su gracia la que me capacita para servir. Yo debo entender que debo vivir por gracia. A veces limitamos la palabra gracia al día de nuestra salvación y pensamos que hemos necesitado de la gracia para ser salvas, pero ahora debo caminar por gracia. Debo vivir por gracia, debo servir por gracia para la gloria de Dios. Yo hice un eslogan y les puse el eslogan del siervo. Servir por gracia para la gloria de Dios. Servir por gracia para la gloria de Dios. Pero te decía, 3 fuerzas motivadoras. No solo la gracia que obraba en la vida de Pablo capacitándole para servir, sino también el amor. ¿El amor por quién? Por Cristo y por las personas. Yo necesito esa fuerza motivadora del amor, el amor al prójimo, el amor al perdido, que no conoce de Cristo, que tenga la oportunidad de yo hablarle del Evangelio, y el amor hacia las personas que ya son de Cristo, que tengo que aconsejar, que tengo que ayudar, que tengo que quizás usar del don de la misericordia para dar amor. Es otra de las fuerzas que me va a capacitar para que yo pueda seguir sirviendo al Señor. Gracia, amor y fe, que es la que nos da el poder para servir. Fe, dice la Biblia en Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Mientras yo más conozca, lea, me instruya en la palabra de Dios, voy a crecer en esa fe que va a ser el poder para que yo pueda servir. 3 fuerzas motivadoras. Sigo con el versículo 15. Y Pablo allí va a usar una expresión que quiero explicártela un poquito qué significa cuando dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahí pone tus ojos en la expresión palabra fiel, porque esta era una aclaración necesaria en la época que todavía no estaba completa la Biblia como la tenemos nosotras hoy. Entonces, cuando nosotras, por ejemplo, estamos hablando y nos estamos basando para decir algún concepto, decimos porque como dice en tal pasaje de la Biblia, y eso nos da respaldo y asevera la verdad que nosotras estamos proclamando. En ese tiempo ellos utilizaban la expresión palabra fiel para decir, es verdad lo que te estoy diciendo, es palabra fiel. Pero vamos a seguir con la última parte de este capítulo, versículos 18 al 20, vamos a repasar la lectura. Dice, este mandamiento, Timoteo, hijo, otra vez le recuerda que es su hijo espiritual. Te encargo, una expresión que te dije, que se repite en el versículo 4, aquí en el 18, luego cuando termina en el capítulo 6, ahí Pablo le va a hacer un encargo final a Timoteo. Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites, palabra clave. Dijimos, a ver, me encantan los repasos. Confiar, hemos visto el concepto de mayordomía, soy administradora. Capacitar, hemos visto el concepto de diaconía, soy sierva. Ahora vamos a ver el verbo combatir y vamos a ver ahí lo que es la milicia y vamos a ver que somos un soldado. Entonces, Pablo le va a decir en el 18, quiero que milites la buena milicia. Versículo 19, manteniendo, ¿cómo? ¿Cómo vas a militar? Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo les va a dar aquí a Timoteo los 2 secretos para mantener una buena milicia. Le va a decir, mira Timoteo, por sobre todas las cosas sos un soldado. Y vos, para tener una buena milicia, vas a tener que mantener la fe, es decir,
tener una doctrina correcta y también mantener la buena conciencia, de lo que te hablé en el bloque anterior. No solo, escúchame bien, doctrina correcta, mantener la fe, sino una vida correcta, mantener la buena conciencia. Déjame que te explique un poquito más. Lo que Pablo le está queriendo decir acá a Timoteo, mira, Timoteo, no creas que la vida cristiana es un campo de juegos, no, para nada. Déjame que te diga la verdad, la vida cristiana es un campo de batalla. Timoteo, Dios te reclutó como soldado. Por eso en el capítulo 6 de esta primera carta, versículo 12, les va a decir, pelea la buena batalla, la batalla de la fe. Por eso cuando le escriba más adelante la segunda carta, en el capítulo 2, versículos 3 y 4, Pablo les va a seguir diciendo la verdad. Mirá, Timoteo, vos sufrí penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel a quien lo llamó por maestro. Cuando yo milito para Dios, yo no puedo tener mi corazón dividido, un pie en las cosas del mundo y un pie en las cosas de Dios. Yo tengo que estar entregada, no enredada. Enredada, no. Yo tengo que entender que sí, que voy a sufrir. Y que yo tengo que pelear y mantenerme en la batalla de la fe. Porque te voy a poner un ejemplo, le dice Pablo a Timoteo en el versículo 20. Te voy a nombrar a dos hombres que lamentablemente fracasaron. Son Himeneo y Alejandro, y ellos se desviaron, no pudieron combatir la buena milicia, no lo lograron. Y tuvimos que disciplinarlos, tuvimos que apartarlos. Porque te aclaro, siempre la disciplina es para bendición, nunca es para descargar la ira sobre una persona, pero fue necesario. Por eso le va a decir, los entregué a Satanás. ¿Qué significa esto? Quedaron sin protección al salir del ambiente de la bendición, de la cobertura de la iglesia local, de la cobertura pastoral. Y muchas veces Dios permite que algunas personas queden a merced de la influencia. Entregué a Satanás, queden a la merced de la influencia de Satanás dentro del marco de lo que es la autoridad. Y esto sucede siempre con fines positivos, para que esa persona pueda aprender, bajar la cabeza, agacharse, mantenerse humilde, revisar su carácter, para volver a calificar. Pero quiero terminar este bloque animándote a que nosotras, para poder combatir, mejor dicho, la buena milicia, te dije, tenemos dos secretos: mantener la fe y mantener la buena conciencia. Cuando hablamos en el primer bloque, dijimos conciencia es conocer debemos tener una buena conciencia, una conciencia limpia, pura. Porque muchas veces nuestra conciencia pura se puede llegar a convertir en una conciencia contaminada si yo no me ocupo de mantenerla limpia. Y al fin de cuentas, una conciencia contaminada puede llegar a ser una conciencia encallecida, como dice Pablo en los Efesios capítulo 4, versículo 18, cuando un creyente puede perder toda la sensibilidad espiritual. Por lo tanto, no te relajes. Sos un soldado. Necesitas mantener la buena conciencia, ocuparte a diario de limpiar tu conciencia, de santificarte, de revisar qué ves, qué haces, qué hablas, qué piensas, qué dices. Pero sobre todas las cosas, para poder militar bien, debemos mantener la fe, es decir, la doctrina correcta. Y para mantener la doctrina correcta necesitarás, mi querida hermana en Cristo, mantener asida en tu mano la espada. Cuando hablamos de fe,
nos acordamos de Efesios capítulo 6, versículo 17, cuando nos dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Para que podamos mantenernos, necesitamos tener la espada del Espíritu. Pero también la espada de la palabra de Dios, de Hebreos 4:12. Esa espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Un buen soldado que milita bien no suelta de su mano la espada de la fe, la espada de la palabra. Pablo allí en el capítulo 6 de Efesios nos instruye a que como soldados tenemos que tomar toda la armadura y sobre todo esa espada. No puedo darme el lujo de levantarme un día, de salir a emprender mi día sin la espada de la palabra en la mano, sin haber tenido un encuentro personal con Dios, sin haber abierto la palabra de Dios, sin haber permitido que esa espada penetre hasta lo profundo de mi corazón, que esa espada ministre mi vida. Necesito entender que no voy a poder pelear la buena batalla, mantenerme en la milicia si yo no tengo la espada. Y Pablo nos da el secreto. Mi querida hermana, para cerrar, no te olvides, servir a Dios es un privilegio. Se trata de Él, no se trata de mí. Él me ha confiado una mayordomía. Estoy administrando los misterios de Dios, el evangelio glorioso, la sana doctrina. Él capacita a los que llama. Él me capacita para servir en su ministerio. Él me va a dar las fuerzas motivadoras para que yo pueda mantenerme. Y sobre todas las cosas, Él me va a ayudar a combatir la buena milicia. Qué hermosa es la palabra de Dios. Cuánto aliento infunde a nuestro ser cuando la estudiamos y cuando la meditamos. Quisiera terminar este tiempito con una oración para que Dios pueda seguir aplicando en estos días el mensaje de su palabra, y te quiero invitar a que no te pierdas los próximos capítulos. Semanalmente vamos a estar publicando los videos en la página de A Tus Pies, en la página de Facebook de nuestro programa radial, y allí, ya te dije, tómate tu tiempo, sentate con tu Biblia, tus apuntes y tu mate, y ahí podrás estudiar juntas la palabra de Dios. ¿Querés escribirme? Allí podés hacerlo, ya sea por mensaje privado, comentar. Si está siendo de bendición esta palabra, me encantaría saberlo, porque oro por vos, para que podamos seguir aprendiendo juntas. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio que tenemos tus hijas, de tener la Biblia, de tener la palabra de Dios en nuestras casas, de poder hacer un tiempo para estudiar y de permitir que el Espíritu nos hable cada vez que abrimos tu palabra. Señor, aplica esta enseñanza a nuestras vidas. Estos 3 verbos que aprendimos, confiar, capacitar, combatir, nos mantengan alertas, nos mantengan firmes en la buena milicia, porque queremos pelear bien, Señor, porque queremos servirte por tu gracia y para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y ahora sí, me despido hasta la próxima oportunidad. Deseo que Dios te bendiga. Chau, amiga querida.